reconocidos expositores, más de 40 países convocados alrededor de la industria del libro, Canalá está nuevamente presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para entrevistar a escritores de todo el mundo y compartirlo con ustedes. Marcial Gala es un poeta, narrador y ensayista cubano con más de 10 libros publicados. Ganó el premio Alejo Carpentier por su novela La Catedral de los Negros y actualmente reside entre Cienfuegos y Buenos Aires. También obtuviste el premio Eñe de la ciudad de Buenos Aires, Marcial. Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Y sí, obtuve en este año que concluyó 2018 el premio Eñe Ciudad de Buenos Aires. Cosa que fue una sorpresa muy agradable para mí realmente. En la Argentina, hasta el momento, estaban publicadas La Catedral de los Negros y Sentada en su verde limón. Le llega el turno ahora a Rock and Roll y a Llámame Cassandra. Si tuvieras que presentarle a los lectores argentinos, ¿qué tienen en común estos libros? ¿Qué dirías? Yo diría que Llámame Cassandra y Rock and Roll son dos novelas que se complementan de cierta manera. Son casi como que tienen una relación especular, o sea, de figura espejo, dado el hecho de que una Rock and Roll es la novela de dos adolescentes que viven en la Cuba de los años 80. La novela transcurre durante su servicio militar. Son novelas que tratan de esa época tan marcada por un cierto tipo de intolerancia y de rigidez ideológica y política. Mientras que Llámenme Cassandra es una novela que trata de un chico transgénero que se va a la guerra de Angola, esa guerra donde varios años participó el ejército cubano y allí pierde la vida debido a desencuentros producto de su orientación sexual. Una novela, Rock and Roll es una novela que está narrada desde un punto de vista muy realista, con muchos saltos temporales y espaciales, mientras que Llámenme Cassandra es una novela fantástica que transcurre en dos niveles de realidad, un nivel que es la Cuba de los años 80 y un nivel que es la Grecia de Homero, o sea, Ilión, Troya, porque este chico Raúl Iriarte, que es un transgénero, siente a la vez que fue en otra época Cassandra, una novela que está narrada en primera persona y que todo es como un nivel de subjetividad muy grande, mientras que Rock and Roll tiene saltos temporales y va desde que en Cuba se introdujo el rock, desde la época de Elvis Presley hasta los años 90 finales, que en Cuba se permite que los jóvenes de esa época escuchen rock and roll. Claro, y vos estás ahora viviendo entre Cienfuegos, que es tu ciudad natal, y Buenos Aires. ¿Qué es lo que te trajo a Buenos Aires? Yo siempre tuve una inclinación clara por Argentina. Siempre fue un país que me atrajo mucho. Y vine acá primero a Jujuy con la pretensión de dar talleres de arquitectura y talleres de narrativa. Y por ciertos motivos de la vida vine a parar primero a Buenos Aires, que fue una ciudad que me encantó y empecé a encontrar un lugar acá en esta ciudad que ha sido muy hospitalaria conmigo y que realmente es uno de los sitios preferidos para mí en el mundo. Me imagino que también ese contacto con la Argentina tuvo que ver con los libros, con tus lecturas. En Cuba se leía cuando eras chico Sábato, Cortázar, Mujica Lainez. También has hecho el descubrimiento allí en las bibliotecas de Borges. En Cuba, en los años 80, gracias a Alejo Carpentier, que era el director del Instituto Cubano del Libro, se publicaron muy buenos autores argentinos. Rayuela, la novela de Cortázar, de Erio Gitumba, Bomarzo, novelas que para los jóvenes que se dedicaban a la literatura de mi generación fueron muy importantes, y
De cierta manera, ya que muchos de los grandes escritores cubanos no se podían encontrar, ahora que tú me lo dices, me pongo a pensar que el pasado literario de muchos jóvenes que nacieron alrededor de los años 60 y 70 puede haber estado mucho más signado por la literatura de los grandes escritores argentinos que incluso la de grandes escritores cubanos como Lezama, como Reinaldo Arena, que no se conocían. Las editoriales independientes son esos espacios donde las nuevas historias llegan a cobrar vida. Nosotros conocimos una muy destacada. Se ganó un lugar aquí en la Feria del Libro para mostrar todo su trabajo. Nosotros en este momento estamos acá en el nuevo barrio de la Feria del Libro con un stand gratuito que ganamos porque nos postulamos al premio que es Barrio Joven. Somos 4 editoriales amigas y en este caso decidimos venir juntos a la Feria del Libro para potenciar nuestro catálogo. Creo que hace un tiempo aprendimos los editores pequeños que hacer las cosas en grupo a veces favorece la posibilidad de ampliarse y expandirse. Bueno, en excursiones, por un lado, es de ensayo latinoamericano contemporáneo y de crónica. Tenemos rescates de escritores muy reconocidos como Alfonsina Storni y Sara Gallardo, que es la parte no vista de ellas, digamos, la parte más ficcional. Y por el otro lado, para la gente que le gusta la narrativa, tenemos a Félix Brusone o a Hernán Roncino, que son narradores bastante importantes. Y estos son como historias desopilantes y muy frescas. Y después tenemos la parte más dura y ensayística, como Sergio Cheifek y Carlos Gamerro, digamos. Tenemos Las Máquinas, es una editorial fundada en 2012 en Buenos Aires y tenemos varias colecciones, primeros libros, esta es autores noveles que publican por primera vez. Después nuestra colección de cine, donde publicamos a cineastas de todo el mundo, en inglés y en español. Y después ensayo, donde publicamos a Ricardo Piglia, Luis Agasti y Luis Guzmán por ahora. Marciana es una editorial que tiene muy pocos años de vida. Es una editorial de ciencia ficción. Buscamos universos distópicos en los libros. Estamos contentos de poder haber llegado a la feria con editoriales amigas. La primera vez que tenemos un stand propio. El encuentro que vamos a tener hoy se llama El amor insiste en ser escrito, sexualidades, identidades y resistencia en la escritura de los 2000. Va a ser una mesa debate con lectura de poesía para finalizar. A mí me parece que al ser recurrente lo que te marca es una inquietud, que es una pregunta que nos seguimos haciendo, que es un tema que nos atañe y que nos modifica de alguna manera. Y lo que nosotros queríamos hacer era preguntarnos sobre ese tema. Digo, ¿por qué seguimos escribiendo? El amor es el gran tema universal, pero se sigue escribiendo igual, se sigue escribiendo desde el mismo sentido o desde la misma educación sentimental del siglo pasado o hay otras tendencias. Si queremos bucear o preguntarnos sobre las nuevas producciones en la literatura argentina, por lo menos. Bueno, eso se ve mucho, por ejemplo, en la poesía o en lo que se comparte o en lo que repercute en redes cuando compartís un poema o una narración. Ahí se ve que hay una necesidad de ancla muy fuerte, ¿no? Como esos versos de autoayuda o de levantarse el ánimo o incluso de resentimiento como que tienen mucha repercusión y ahí vemos que hay una señal, que estamos como todos a la deriva, ¿no? Estamos como dentro de la esfera comercial capitalista global, ejercemos el amor desde ese punto y entramos todos en una lógica del mercado y eso se ve en lo que estamos escribiendo o en lo que estamos leyendo. Entonces la idea es abordar con los distintos poetas que participan, Tomás Lita, Natalia López, Gabriela Clara Pignataro, Verónica Yatá, e Iván Chausovsky, que es psicoanalista y es periodista, que nos relaten su experiencia desde su producción y de lo que están leyendo y recibiendo cada uno desde su profesión. La idea es que como él escribe y siempre hace sus posteos sobre el amor, que tienen bastante debate en sus redes, que abra la mesa como si fuera un grupo de
de terapia de grupo para que reflexionemos a través del método del psicoanálisis sobre la literatura y las experiencias propias. Y vamos a bucear un poco también con el tema de las producciones musicales, digo, esos poemas de amor que antes nos conmovían, que ahora por lo menos son atendibles, ¿no? Y las producciones musicales, los temas de propiedad y de que con el otro soy todo y sin el otro soy nada, y cómo se va construyendo la identidad hoy y la sexualidad hoy fuera de la heteronorma. Por lo menos tiene que haber más escucha y saber que ya no se puede hablar de géneros binarios, digo, que hay que hablar de identidades, que hay que hablar de sexualidades y que ya no se puede decir blanco-negro, sino que hay un montón de identidades que se van construyendo y que todos somos un poco ignorantes en eso. Entonces es una oportunidad para escucharnos y ver qué se produce, cómo se ama, cómo está bien amar hoy, digo, desde los nuevos debates, con el feminismo muy fuerte, cada vez más robusto, y nosotros cada vez más repensándonos las formas de acercamiento, las formas de abordar al otro y de abordarnos, qué aceptamos, qué queremos, qué vemos por amor feliz hoy y qué desterramos ya de lo que nos vino dado de antes. Las frustraciones no son las mismas, digo, antes si no tenías cierta edad, estabas casado, tenías hijo, y si no tenías tu perro y tu auto, eras un fracasado, y hoy quizás se ve como una cárcel, o se ve como algo anticuado, ni siquiera es la meta de las personas, ni siquiera estar en pareja. Como hay distintas maneras de vivir el amor, y digo, lo queremos preguntar, por lo menos. No sé si es un espacio para hacer aseveraciones, pero sí hacernos preguntas y preguntarnos entre la mesa y los que estén en el público qué nos pasa con esto y cuáles son las dudas que entran donde antes había certezas. Samuel Bossini es poeta. Durante muchos años escribió con seudónimo Pablo Narral. Formó parte del grupo de poesía Último Reino y en la actualidad dirige el Festival Internacional de Poesía en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Samuel. ¿Por qué escribiste con seudónimo? Bueno, era muy joven, primero, me gustó la idea. Y la verdad que se usaba, aparte uno estaba muy tomado por poetas, que en realidad los poetas que uno había amado y ama, ¿no? Saint-Jean-Perse, no sé, el mismo Neruda, casi todos tenían un seudónimo. Y uno quería formar parte de eso, tenía como una mística de todo eso, ¿no? Y por esa también rebeldía de que a uno cuando es joven no le gusta por ahí mucho el nombre que tiene, entonces inventó eso, que lo tuve durante muchísimos años, publiqué unos libros con ese seudónimo, pero después la vida se complicó. Ya andar con un seudónimo en Colombia, cuando en unas invitaciones que me hicieron, me tenían registrado como Pablo Narral, y yo cuando presenté el documento no era Pablo Narral para ellos, entonces no me dejaban entrar a la habitación para un encuentro del Instituto Caricuervo. Y invitaron, entonces tuvieron que invitar que se allegaran hasta el hotel a los organizadores para decir que sí, que era yo. Entonces yo me di cuenta que ahí la cosa se había complicado. En la época moderna es muy difícil manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Estamos como hipervigilados, hipercontrolados, hay que mostrar el documento en todas partes. Y aparte uno como tiene algunos años, viajar no era lo que era ahora. Yo me acuerdo de era chico que vos ibas a Ezeiza y casi llegabas hasta la escalinata del avión para despedirte y después te llevaron hasta la terraza de Ezeiza, entonces te despedí, y ya ahora ya ni, no sé, abajo te despedís. Claro, todo ha cambiado desde esa época de cuando usabas y bueno, se viajaba sin pasaporte, ¿no? Claro. No existía. Me imagino que ha cambiado mucho, pero no tu pasión por la poesía y en este momento esta dirección del Festival Internacional de Poesía Buenos Aires, aquí han venido poetas extranjeros y poetas argentinos. ¿Cómo fue la selección? Bueno, la selección siempre se hace porque lo que se trata es tener una buena calidad de festival y se hace de acuerdo a los materiales de los poetas. Uno ya tiene muchos años en poesía y conoce a muchos, y tiene amigos que conoce a otros muchos o a los mismos, pero uno va consultando, va viendo, le sugieren nombre, uno ya invita a otros que ya conoce, otro te dice, mira, este es invitable, pero sobre todo el criterio era tratar de exponer ante la gente que asistiera al Festival Internacional de Poesía aquí en la Feria del Libro la mayor cantidad de voces
con las distintas maneras que tienen de aproximarse a la poesía, de la teatralidad, performance, música, hay guturales, hay gente que ha hecho una poesía gutural, sonora, y creo que eso da un panorama que bueno, que las épocas han cambiado mucho, que ya la poesía no es solo texto, hay toda una gesticulación que la acompaña en muchos casos, y entonces bueno, mostrarla para que la gente vea todo eso, ¿no? que pueda saber y qué de eso le puede interesar. La poesía tiene un público tal vez muy específico, ¿no? La literatura llega más, en las librerías se ofrece más narrativa, se ofrecen ensayos, se ofrecen otros géneros y tal vez la poesía circula de otra manera, ¿no? Sí, pero tiene mucho público la poesía. No sé cuáles son los criterios del marketing. Yo creo que al igual que le ponen tanta plata a escritores malos, si le pusieran tanta plata a poetas malos también los venderían. O sea, yo creo que la poesía tiene un público muy leal, muy fiel, tiene maravillosas editoriales independientes que la difunden, que es donde hoy en día está la poesía. O sea, las editoriales independientes son los grandes descubridores de una cantera de poetas que el día de mañana nosotros aplaudiremos, que ya podemos ir descubriendo, y sin las editoriales independientes hoy en día la poesía estaría totalmente abandonada. En Argentina hay muchas editoriales independientes, no solo en Buenos Aires, que por supuesto las hay, sino en todo el interior del país. Te diría, en la Patagonia hay, no sé, muchísimas, en el norte, y también hay muchas editoras provinciales que editan a sus poetas jóvenes y que los van difundiendo. Y ese circuito tiene que ver con gente que en este momento escribe poesía y también lee poesía, o va incorporando a un público más amplio. Yo creo que hay un poco de todo. No todo el público de la poesía escribe poesía. Hay mucha gente que solo le gusta leer poesía, le gusta disfrutarla. Hay otros que se aproximan a la poesía desde estudiarla, críticos, investigadores, estudiantes en general, y hay quienes ejercen, digamos, para la poesía, la escriben, hacen el acto de la escritura. Pero la poesía es un campo muy amplio, ¿no? A través del Instituto Ramon Llull, Barcelona como ciudad invitada nos convocó unos cuantos escritores y escritoras de la ciudad. Me invitaron y acepté enseguida, encantada. No había venido nunca a Argentina, no conocía Buenos Aires ni la feria y me ha parecido algo espectacular. La poesía siempre ha sido un género minoritario, al menos en España. Hay muchísimos poetas, hay poetas muy buenos, pero sí que es cierto que se escribe mucho y se lee muy poco. Y espero, a ver si en el futuro, el deseo es que mejore, ¿no? Pero no sé, ahora mismo no sé cómo va a ir. Soy bastante pesimista, ¿eh? Sí, voy a participar en 3 mesas. La primera la tenemos hoy, es Cuerpo y Literatura. La segunda mañana, Trasvase, poesía narrativa, y la última tiene un nombre así un poco extraño, ¿no? Nuevas voces en la literatura catalana. Bueno, yo llevo 15 años escribiendo y publicando, pero sí es cierto que en narrativa me estrené el año pasado y en ese sentido pues puede ser una nueva voz. El catalán es una lengua muy especial y a nivel poético da muchísimo de sí. Es una lengua muy dura, puede ser, pero es muy musical. Yo creo que más la diferencia estaría en el idioma, ¿no? Si llega aquí, puede llegar traducida, ¿no? Pero es muy interesante en poesía leer siempre el original y luego la traducción para apreciar esos matices. Sí, es cierto, yo creo que se puede crear a partir de cualquier cosa y sí que Cataluña es un país riquísimo en todos los aspectos y además con una tradición muy literaria, también muy potente. Pero estás preguntando a una persona que vive muy retirada y muy aislada, ¿no? Y sí, aunque no lo parezca, yo llevo muchos años bastante retirada, no estoy en los círculos literarios. Ahora sí, porque a raíz de la novela, pues igual, ¿no? Hay más requerimiento. Pero no soy la persona más indicada precisamente porque no estoy muy en contacto con el resto de escritores y escritoras, no por una cuestión personal de ellos, ¿no? Fantástico, sino que vivo bastante de puertas para adentro y, bueno, durante muchos años muy aislada en zonas muy rurales.
Sí, bueno, me gustaría participar en las mesas, participo también con escritoras argentinas, conocerlas y empaparme un poco, ¿no? de todos los stands que hay, empaparme de la feria de Buenos Aires, de Argentina, conocer y descubrir autores y autoras nuevos y volver cargada de libros a Barcelona, por supuestísimo. Vanessa Guerra es psicoanalista y escritora. Codirige la revista transdisciplinaria Conversiones. En su novela Síndrome del Montón, analizó la década de los 90. Su último libro es Balser, traductor del limbo. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Irene, qué alegría verte. Igualmente. Yo cuando entrevisto a una psicoanalista y escritora o a un psicoanalista y escritor, que hay muchos, ahí es verdad, sí. Siempre tengo esta pregunta que puede sonar repetitiva, pero dime. Cuando vos tenés pacientes, ¿funciona así la escucha un poco de la escritora también? Y cuando escribís, ¿la mirada analítica está presente? Es interesante la pregunta. En relación a la escucha con los pacientes, por ahí no es la misma escucha que hago frente a un texto cuando lo estoy, frente a un texto literario, ¿no? En verdad no pasa eso. El psicoanálisis es un dispositivo de trabajo con la palabra que tiene mucho que ver con la experiencia de la lengua en la poética, en la narrativa, en lo ensayístico, en la poesía, por supuesto, pero no es exactamente un dispositivo ficcional de entretenimiento o ficcional público, más bien del orden de lo íntimo. Entonces, ahí no. Después, bueno, la escritura, el psicoanálisis tiene, digamos, ha constituido francamente gran parte de mi experiencia vital, entonces posiblemente haya algún trazo, no sabría pensarlo así como vos me lo estás preguntando, pero posiblemente como analista y como escritora las dos cosas marchen al mismo tiempo. De alguna manera eso pasa en Síndrome del Montón, donde analizás un poco la década del 90, cuando los ataques de pánico, el panic attack, decís, era una suerte de virus que taponaba o tamponaba algo. ¿Qué es lo que estaba tapando? Claro, está bien. Bueno, ahí está buscado, eso es un efecto buscado, puntualmente para esa novela. Porque me interesó pensar la angustia, ¿no? La angustia en una época. Y en esa época, a mi entender, y siguiendo un poco por ahí las lecturas de Baudrillard en ese entonces, ¿no? Que traían todas estas ideas de lo posmoderno, para mí el punto es que la angustia no se estaba vivenciando, no había lugar para la angustia, no se podía evitar, inmediatamente era medicada, sellada, tapada. Entonces, digamos, fue una década horrenda, a mi entender, pero no había lugar para la pregunta, o sea, había pregunta retórica, pero no había una pregunta que te moviera mínimamente del encaje, ¿no? Como para y lo que decís, ¿no? La angustia no estaba permitida, había que estar bien, pero ahora no sucede algo similar. Yo creo que ahora es peor todavía. Sí, lo digo en serio. Lo digo en serio porque, digamos, ya ahora la industria farmacológica ha avanzado, pero de modos colosales, entonces ya hay pastillas que te impiden hasta que te duela el amor, ¿no? Digamos, hay ya todo un blindaje farmacológico que se lleva muy bien con las lenguas del neoliberalismo, ¿no? Que hace que, bueno, que el sujeto esté cada vez más devastado. Y yo me imagino la angustia que provoca no saber si la angustia que uno tiene la puede elaborar con los propios recursos en una terapia o necesita una pastillita. Ya esa decisión me parece que suma angustia a la angustia. Sí, la angustia siempre produce angustia, además, como vos bien ubicás, ¿no? Pero por supuesto que, digamos, en un mundo tan acelerado, ¿no? Globalmente acelerado, digamos, hacer la experiencia del tránsito de la angustia para ver hacia dónde te lleva, porque la angustia es en realidad un afecto de pasaje. No nos angustiamos porque sí,
cuando aparece un cuadro de angustia o un cuadro tan fuerte como podría ser lo que la psiquiatría llamó ataque de pánico y que Freud llamó inmediatamente crisis de angustia, allá en los inicios del 1900, requiere un tiempo. Entonces, ¿quién se banca un tiempo cuando vos tenés que, para decirlo en términos de Byung-Chul Jung, nunca me sale este coreano que sintetiza bien la idea, ¿no? ¿Cómo bancarse la angustia en un tiempo que vos, para vivir y trabajar, tenés que autoexplotarte? No tenés tiempo de transitar la angustia. Claro. No tenés tiempo. Esto ha sido todo por hoy. Terminamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, pero seguimos recorriéndola para ustedes. Ustedes quédense en Canal A, porque donde está la cultura, está Canal A.